Ir hablando de este tema y me acompaña ya aquí en el foro la ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat. Margarita, buenos días, muchas gracias. Hola Adela, ¿cómo estás? Buenos días. Pues no sé cómo estoy, ¿cómo estás tú? Bueno, pues a la expectativa, viendo qué es lo que va a pasar con los destinos nacionales, con el espíritu del constituyente de 1917, con la división de poderes. Se dice que van a hacer algo, pues sí, cada día nace algo, muere algo, pero hay pues expectativas pues jurídicas, constitucionales, de que lo que están haciendo pues nace mal. Explícanos por qué nace mal, Margarita. Porque no se respeta la autonomía entre los poderes, lo cual genera el equilibrio de los poderes del Estado. Estos son los pilares de la democracia republicana. De la república. Que un poder no le diga a otro qué hacer, ni que, como en este caso, yo nunca lo había visto en nuestra vida constitucional, de más de 100 años, que un poder, con dos poderes, pues de alguna manera se aliaran para atomizar a un poder que por independiente pareciera que no es deseable, cuando la independencia es uno de los principios que ponderaba y que procuraba el constituyente del 17. Y no olvidemos que el constituyente del 17 viene de la revolución. Sangre, vida, lágrimas, sacrificios. Y dijeron, a ver, con esto va a evitar que enfrentemos conflictos y miserias y abusos de poder. Al poder se le acota. ¿Me explico? Sí, sí. Se tiene que poner cuñas al poder. Esa es la idea en todas las democracias pues, del mundo. Esta es la idea de que el poder esté equilibrado. No significa frenar las ideas, no significa cancelar transformaciones, sino dar causa y podar excesos. Ahora, además, por ejemplo, esta reforma es sobre el Poder Judicial de la Federación. Un cambio de clase política, la sustitución de una carrera judicial por una elección por boleta, ¿no? Una elección popular. Y pues esto, además de que me parece que no va a terminar los problemas de la justicia, los puede agravar, en mi opinión, pues transforma el entendimiento de un poder equilibrador. Además, no olvidemos que los jueces federales sobre los cuales cae esta reforma son los responsables del juicio de amparo, que es un juicio por naturaleza, por definición, un juicio en contra de actos de autoridad. Pues es lógico que en ese sentido no sea una clase judicial popular, Sí. porque es contra actos de autoridad. Eso es como un plus al punto de que los jueces pues somos árbitros. No deberíamos tener un papel protagónico y por el árbitro tú dime, pues ¿en qué partido ves que alguien lleve las porras al árbitro, no? El árbitro simplemente se fija que las cosas sucedan bien en la cancha para que los que participan brillen y tengan esplendor y corregir las fallas y lo que es justo y legítimo. Entonces los jueces ya empezamos un poco como árbitros, no como protagonistas, como equilibradores. Ser, claro. Y los jueces federales, además, como pues los encargados, los garantes de que el amparo logre sus propósitos. Entonces, cambiarlo, pues yo deseo fervientemente que a este país le vaya bien, Adela. Yo creo que eso lo deseamos todos. Todos. No hay duda ahí. Pero romper algo sin mayor reflexión. Si hay una cosa que me parece a mí que debería corregirse, y creo que hay varias, si quieres ahorita detalle, ¿por qué no regresar a diputados? O sea, Sí. porque tendría que volver a diputados. Estamos hablando de uno de los 3 poderes del Estado. ¿Que no querríamos todos que saliera lo mejor que se pudiera? Desde Porque luego. la quieren rápido, la quieren ya. Pues así parece. Desde luego que habrá gente que esté de acuerdo y gente que no esté de acuerdo, esa es la democracia. Pero, ojo, cuando se hagan argumentos técnicos y se establece, a ver, con claridad, esta es una vulneración al espíritu del constituyente del 17, eso ya no es una mera opinión.
Creo que si cayéramos en que todo es una opinión, pues es un relativismo y entonces la ley se cumple y no se cumple según nos guste o no nos guste, ¿no? Yo creo que el constituyente y estableció para su mayorías calificadas y procesos de reforma y demás para decir, hay que respetar ciertas cosas como fijas, como partes del corazón de México, ¿no? Para que brillen los derechos y libertades de su gente. Esto me parece que además de que agrede toda una clase judicial que se ha capacitado a partir de la excelencia, Sí, creo que deja pues muy eso en lo sabes tú entredicho. muy bien, ¿no? Deja en Llevas entredicho lo toda que va una a pasar. carrera judicial, llevas muchos años. Pero fíjate además, bueno, yo nací en seno judicial, así que yo tengo ventaja. Cuando yo nací, mi papá ya era funcionario judicial. Así que yo no conocí en casa otra cosa que el ajuste a medianía y el servicio probo y austero de un funcionario judicial. O sea, eso a mí nadie me lo cuenta. Y piso de tierra y techo de lámina, movilidad social. Y de verdad, a mucho orgullo. O sea, a mí nadie me cuenta la verdad de esas cosas, ¿no? Pero eso es una cosa bien interesante, porque si tú te fijas, la promesa del sistema educativo es que tú a partir del estudio progreses. Sí, claro. De tus sacrificios, de tu empeño, porque pues, te vas a dedicar a estudiar, entonces no vas a una reunión, una fiesta, voy a estudiar. Oye, buenas calificaciones. Oye, pasaste el examen. Oye, ganaste en el concurso de jueces. Bueno, es legítimo esperar que tengas un espacio en el conjunto de excelencia que nuestro país busca y debería buscar. Sí, el chiste es que todos tengamos Si igualdad de resulta oportunidades. Si resulta ¿no? que siempre no, pues entonces, ¿qué diferencia hace para alguien que estudia que alguien que dice, bueno, yo como quiera por sorteo puedo caer en la boleta porque soy muy carismático, yo Pero sé quedar aparte bien ellos con la van a gente? juzgar asuntos. Y va a ser muy difícil. Personas. Y siempre va a haber alguien más poderoso que otro. Siempre. Quien crea que puede de alguna manera manipular un juez, pues cuidado, porque siempre va a haber alguien más poderoso que tú. ¿Qué rescatarías de esta reforma? Necesitas gente que se lo crea. ¿Qué rescataría? Pues quizá la reflexión en torno a la necesidad de mejorar nuestra justicia. No creo que esta, de verdad en lo absoluto, es más, vamos a explicar. Jueces, hay locales y hay federales. Cada estado tiene un poder judicial y la judicatura federal. Cuando un juez local resuelve algo en contra de derechos humanos, viene como un paraguas la judicatura federal por medio del amparo. Y eso es un equilibrio muy bueno. Ahora ese paraguas se va a quitar. Yo creo que los primeros que van a padecer pues en un periodo de ajuste, por decirlo así, van a ser las sociedades de los estados. Porque se va a desaparecer ese paraguas, ¿no? Digo, el amparo sigue, pero digamos que los expertos, los técnicos, los que tienen años soportando presiones y vejaciones y demás, pues lo han mantenido. Entonces, y en lo que a lo mejor entra todo un conjunto nuevo, que además llega con la idea de que si no lo hacen bien, pues los van a quitar, porque eso es la lectura que queda. Ni modo que te digan que llegas a ser independientes y los que están antes se van por independientes, por autónomos. Sí, sí. Digo, las cosas sobre la mesa con muchísimo respeto. ¿Qué tan independiente respeto, puede ser si te puso alguien? ¿no? con muchísimo respeto a quien piense distinto, ¿no? Pero bueno, entonces están los poderes locales y el federal. Pero eso es una parte. Hasta si tú me quieres pequeña de la justicia. Porque ¿qué otros ingredientes hay? Pues tienes las procuradurías, bueno, las fiscalías, los ministerios públicos. Eso ni siquiera viene en la reforma, ¿no? No se toca. Es más, no nada más las instancias, que diríamos procuradurías, comisiones de derechos humanos, juzgados, ministerios públicos. No nada más tienes esas instancias, que ya es bastante. Estás tomando un porcentaje súper pequeño, 5%, 10% de todo un gran entramado de justicia. Bueno, no nada más son las instancias, son los procesos. ¿Quién está hablando de las leyes? Que mejoren, que acorten los tiempos en los juicios. Se tardan mucho los jueces. Pues se necesitan más aplican las jueces, leyes. además, ¿no? Bueno, por persona, pues mínimo uno por cada 10 personas, cada 10 habitantes. Pero se necesita también hablar de los procesos. Es que se tardan mucho los jueces. Oiga, es que los legisladores, el Congreso de la Unión ha previsto que si a esto le falta una tapita, si a este procedimiento le faltan estas pruebas, estos elementos, se tiene que reponer, se tiene que regresar, porque los legisladores del pasado que han emitido las leyes con las cuales la judicatura resuelve, pues ellos
simplemente están siguiendo el mandato popular de que se está ponderando más, de que no haya ninguna duda, de que tú tienes pues que ser privado de la libertad, o que pagar tal cantidad, o que restituir a un niño, etcétera, que no hay ninguna duda que te toca a ti. Es decir, se ha privilegiado históricamente en décadas recientes que no haya margen de duda de tu responsabilidad. Eso ha tenido pues una consecuencia, creo que no deseable, y hay que hablar de ella, que los procedimientos se alarguen. Pero no es responsabilidad de los jueces. Creo que eso es lo único que yo rescataría, y lo digo de verdad con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Yo le veo algunos problemas. Se dice, por ejemplo, que es para democratizar al Poder Judicial. Yo no veo en qué parte se democratice, y lo digo sinceramente. Porque, por ejemplo, vemos, pues, es un proceso, o se abre un camino muy largo hasta que llegue una persona a la casilla a votar. Ni siquiera es cruzar boletas, es escribir nombres. Un nombre. O números, según los que aparezcan atrás. Sí, sí. Ahí es donde aparece, por primera vez, pues, todos nosotros, me incluyo, como pueblo. Antes, pues no podríamos decir que participa pueblo por el hecho que se abre una convocatoria a abogados y abogadas. O sea, pues es un segmento del pueblo, ¿no? Quienes estudiamos derecho. Pero no vuelve a aparecer el pueblo sino hasta el final. Eso por una parte. Por otra es la legitimación de la reforma. Muy bien, se vota, sale mañana, y por un voto, lo cual me parece como un reality show que este país no se merece. Sí, no se merecen nuestras generaciones de mexicanos y mexicanas una situación así de lamentable. Pero bueno, hablemos de legitimación. La legitimación no la da una mayoría calificada. Eso, digamos que es el requisito. La legitimación, a final de cuentas, ¿qué la va a dar? ¿Cuánta gente va a participar en la votación? Y ahí yo sí tengo muchas dudas numéricas. Estamos hablando de que México es un país de 132 millones de habitantes. ¿Cuántos votan? El padrón electoral es de 100 millones, el padrón. La ley de consulta popular dice que para que una consulta sea vinculante, se necesita que participe el 40% del padrón. El 40%. En las consultas que se han hecho, o los ejercicios de democracia directa que se han hecho, consulta popular en el 21, revocación de mandato en el 22, no se ha llegado ni a la mitad de ese 40%. Y fíjate, por ejemplo, consulta popular, podemos imaginarnos algún ejemplo. ¿Quiere usted que haya extintores en los parques? ¿Quiere que haya baños públicos en todos los parques, que sean niños, niñas, etcétera? ¿Quiere que haya una tiendita de dulces en todos los parques? Sí. Cosas así, ¿no? Que mejorarían nuestra vida, y nos preguntan y escogemos qué hacer. Yo pensaría que para una reforma de uno de los 3 pilares del Estado mexicano requieres bastante más que un 40%, pero bastante más. Porque si no, la legitimación, la legitimidad queda erosionada. Pero en 2021, en ese ejercicio de consulta popular, participó el 7% del padrón. Sí. En revocación de mandato, el 17%. Entonces, podremos pasar ahorita, pero ¿cómo se va a hacer? Que la gente se vuelque a decir, la queríamos o la necesitábamos. Se dice, es que la sociedad votó por el plan C en las pasadas elecciones de la presidencia, ¿no? Yo soy, a lo mejor, pues muy formal para ese entendimiento. Yo voté por el presidente de la República y por otros representantes populares, ¿no? Yo no voté por un cambio en la reforma judicial. Tan es así que eso lo vamos a ver hasta que pues esto eventualmente se implemente. Ahí va a ser la hora de la verdad de cuántas personas les interesa el cambio. Y votaron por eso. Y además ni siquiera se les va a preguntar ahí en la boleta, no va a decir si está de acuerdo o no. Ya va a estar la reforma. Entonces, a mí sí me preocupa mucho esto de la legitimación. Me preocupa transitar de una concepción educativa que pondera la excelencia, el sacrificio, el mérito, transitar de ahí a una donde eso ya no importa, ¿eh? Porque tú tienes el espíritu joven y eres muy entusiasta, porque eres joven. Pues yo no soy tan joven, pero yo me considero muy entusiasta y yo de hecho me siento que todavía no salgo del aula, me encanta y lo confieso, me gusta mucho, me quedé en esa edad, ¿no?
Pero eso es otra cosa a que ya vayas a encargarte de decidir destinos, patrimonios y vidas. No se nos olvide que un juicio son 2 personas, mínimo o más. Y una está segura que tiene la razón y la otra también. Sí, exacto. Y las dos argumentan con una creatividad y pasión sobre el derecho bárbara. Perdón, pero sí se necesita bastante conocimiento de decir, bueno, ante estos 5 argumentos y estos 10 argumentos, ¿qué principios poner? Primero en tiempo, esto, cómo se prueba esto, cómo se prueba lo otro. O sea, si entra un entramado técnico que por más que quisieras hacerte la justicia, algo hermoso y fácil para una sociedad, Sí, es muy en estos tiempos, ¿no? en nuestra sociedad, yo lo veo, pues que todavía hay que trabajar mucho para llegar a esa cuestión. Yo no digo que sea una utopía, algún día puede lograrse. Digo, yo soy también de la idea de, yo lo escucho mucho en algunos mensajes, pues yo soy mucho de la idea de Lao Tse, que no deberías ocupar ni leyes, ni jueces, ni nada, que hay que aspirar a llegar a ese estadio de armonía, donde ya no necesites leyes, hay respeto, donde ya no necesites cuotas de género, pues somos personas, ¿no? O sea, donde ya no se necesite. Sí, sí, bueno. Pero ahorita, híjole, con los niveles de impunidad, de corrupción, de barbaridad, de amenazas públicas, De inseguridad, de inseguridad, violencia, me parece que es peligroso decir, bueno, no hace falta, no, sí hace falta, pero no está aquí. Esta reforma no nos va a acercar a eso, nos va a alejar, te digo, hasta el espíritu de la educación. ¿Cómo vas a fomentar que tú estudies y trabajes y que seas abogado y que le eches muchas ganas y que digas, mira, si tú estudias, mijito, vas a salir adelante? Pues no necesariamente si eres abogado. Y creo que hay otra cosa. A ver. Las grandes promesas de movilidad social, Sí. de la gente que le dicen, tú estudia y siempre se estudia, mijito. Le dimos una carrera. Que además se da mucho en el Poder Judicial. Es que es un poder muy grande, tiene muchos bases objetivas de exámenes, de capacitaciones y demás, así de estrictos, así de duros, así de vigilados, así de exigidos, pero también de capacitados, de acuerpados, de decirles, tú estudia y esto es para ti, ¿no? Pero no sé desde cuándo, y eso sería muy, muy interesante en términos de sociología o de antropología, no sé desde cuándo ya la comida a las mesas de los hogares no llega por la educación, llega por chambitas, llega legítimas o no, llega por apoyos. Si yo ayudo a Mengano, a mi compadre, en una cosa legítima, mira, me va muy bien, entonces ayudo a mi compadre. Si lo ayudo en una cosa pues que no es legítima, pues también me va, yo como. Si no digo nada, pues yo para qué perjudico a mi compadre si de ahí como. O sea, hay una afectación profunda en la base de la educación. Sí. A ver, estas últimas horas, ¿no? De que si aparece un senador o no aparece, es un que si reality el show. papá, que si... Es muy penoso, es realmente muy penoso tratándose de algo tan delicado y tan importante, trascendental para nuestro país y para todos los mexicanos, ¿no? Ahora, en el escenario de que efectivamente tengan los votos que requieran, de que luego pase a los congresos locales, de que en 17 estados pase, ¿qué recursos legales tiene? ¿Qué se puede hacer? Fíjate que yo nada. no creo que pueda opinar de eso, porque si existen recursos legales, Tú vas a formar probablemente me tocara, no lo sé, probablemente me tocara participar en ellos. Entonces, si ahorita yo me adelanto... Ya. Pero es un reality show. Sí, lo que pasa es que, a ver, es que pareciera que todo está sujeto a interpretaciones, ¿no? Y entonces nadie tiene claro si esto es constitucional, no es constitucional, si va a llegar a la corte, si a esta corte o esta corte ya no va a ser corte, o qué va a pasar. Vamos a partir de que esta es la Constitución. Y que pues, si tiene vamos a verla de dos maneras. Lo que está escrito en ella es constitucional. Uh-huh. Y puedes escribir esta reforma aquí. Y pues va a ser constitucional en ese sentido. Pero rompe
la esencia constitucional que permea en toda la Constitución. Rompe uno de los pilares del republicanismo. O sea, tú puedes escribir aquí muchas cosas, pero tendrían que ir en armonía con el resto. Hacia allá. Ahora, si resulta y aquí se queda, pues aquí se quedará, para desgracia, de un entendimiento republicano de la democracia. La autonomía de los poderes y el fortalecimiento del poder equilibrador. Es un poder equilibrador. No que niega, no que rechaza. Yo no sé si también esta situación, como se está viviendo en el momento, permee, porque pues, la sociedad se ha vuelto un poco como de reality show, ¿no? De seguir un proceso como si no les fuera a impactar de manera directa, ¿no? Entonces creo que se trata de ser independientes. Y otra observación, ahorita que hablábamos de cuando te digo que es pues a lo mejor y perdón por la expresión, pero un reality show, es que es un momento que nunca pensé vivir, en donde los propios jueces, ante la falta de movilidad notoria por parte de la sociedad, han debido salir a la calle como aquellos serenos del virreinato a avisar de riesgos, a tocar ventanas y tocar puertas. No era tarea de ellos. Y están tocando ventanas y puertas y la sociedad dice, pues no tenemos interés. Bueno, pues a lo mejor ya dejamos una parte de esplendor republicano y entraremos a otra. Eso, el mundo no se acaba. Entraremos a otra cosa distinta, que me parece a mí que sí le estamos quedando mal al constituyente del 17, a lo que tanto representó, y a generaciones de mexicanos, nuestros abuelos, padres, que querían equilibrios, que querían fortalecimiento. Sí, que a muchos se les fue la vida en ello, ¿no? Y confiados en que iban a tener un propósito, lo que ellos estaban procurando, fomentando. Entonces, hacer un retroceso que no estaba en la agenda en realidad, que no era un tema de decir vamos a reformar el Poder Judicial. Pues, bueno, hay coincidencia en que se requiere una reforma judicial. Pero al Poder Judicial de la Federación... Quizá, pero una reforma judicial. Pero, yo lo he dicho también, pero pareciera que estamos en una época en que para sonar como serio y documentado tienes que decir, sí hace falta una reforma. Bueno, pues hace falta reforma, perdón, pero hace falta reforma en infinidad de cosas, en todo, porque esta sociedad es un ente vivo que va generando problemas distintos, maneras de arreglar distintos. Claro. O sea, yo pensaría, por ejemplo, que pues en pensiones habría que poner atención. En términos de fomento a la inversión, habría que poner atención. De menores, de educación. Creo que reformas hace falta en todos lados. No minimizo que necesitan la justicia, pero el gran espectro de la justicia. No en la parte que resulta ser la que estaba más especializada. Se le va a quitar la especialización. O sea, ¿para con qué la esta necesitas? reforma? ¿Para qué la necesitas? Si vas a estar en la boleta. Ahora, ellos argumentan, y tú lo pudiste escuchar ahora con Citlali, y lo han estado diciendo, además de que han sido meses y meses de discusión, que se hicieron los foros, etcétera. Hay quien dice, no nos tomaron en cuenta, que desde donde tú estás, ¿no? Y junto con los trabajadores de justicia de nuestro país, ¿qué se dice y cuál es realmente el sentimiento? Yo creo que me da la impresión de que para algunas personas era inverosímil que fuera a pasar esto, como una cosa, como un delirio, decir, bueno, eso no va a pasar, es una cosa política. Y somos muy respetuosos de las cosas que pasan en la política y los debates, pues libertad de expresión. Yo en lo personal sí me tomé en serio cuando el presidente dijo que iba a haber una iniciativa. Por alguna razón, yo me lo tomé en serio. Pero, pues no se percibe como algo consensado. Y yo creo que en ese sentido, la verdad sea dicha, creo que así es. Cuando invitan a los 11 ministros a la comisión permanente del Congreso, es todos juntos y no más de 5 o 7 minutos. Era una invitación respetuosa de otro poder del Estado, amable, institucional, que si no íbamos, ¿qué iba a significar? Pues que dije, pues vamos. A ver, y resume además todo. Yo de veras hice un ejercicio, porque yo redacto mis cosas, yo hice un ejercicio de síntesis.
que fueran 5 hojitas, 126 palabras por minuto, más o menos. Yo me conozco. A ver, quítale aquí estas, aquellas, para que quede lo sustantivo. Eso, perdóname Adela, y luego multiplícalo por nosotros, y no nada más estábamos nosotros. Estaban jueces, estaba la JUFED, estaban actores políticos, estaban dirigentes de partidos políticos en los órganos legislativos. Me parece que no... ¿Cómo escuchas en 7 minutos? Habla 7 minutos. Y además me consta que si hubo magistrados, no, la magistrada de la Asociación de Mujeres Juzgadoras, no la dejaron participar, y estaba ahí. Entonces, sí ha habido foros, pero pareciera que no hay comunicación. Porque, por ejemplo, la Judicatura Federal también abrió el espacio a que hubiera foros para escuchar a la sociedad. Y ahí sí todo el mundo fue, opinó, más de 3,000 personas, lo que querían arreglar, ministerios públicos, policías, niños, procuradurías, sistema penal, jueces orales. Todo el mundo fue y aportó ideas. De todo eso luego se hizo un condensado, se juntó y es lo que se presentó, ¿no? Pero son las ganas de escuchar. Otra vez volvemos a la formalidad. Como dijimos, por lo que se escriba aquí va a ser constitucional. Pues si hay foros, pues entonces hay diálogo. Yo la verdad no me quedé con esa sensación. Ya. Y digamos que me tocó verlo. Se dijeron cosas, pero con un ánimo ya muy, muy preestablecido. Dice que no se le va a cambiar ya nada, y no se le ha cambiado nada. Entonces, eso no es diálogo. En esta época de las comunicaciones, digo, pues es hasta un cliché, la época de las comunicaciones, en este país nos comunicamos menos que nunca. Ahora, yo no sé, la sociedad piensa, ¿no? Porque así lo ha comprado y porque es un discurso muy popular, que pues los ministros que ganan mucho, que dónde está la austeridad republicana, etcétera, etcétera, ¿no? Que quiénes son para estar por encima. Y pareciera que todo el Poder Judicial son los 11 ministros. Pero es que aunque fuéramos los 11 ministros, es una mediatización que yo respeto mucho, una mediatización que es metaconstitucional. No tiene que ver con esto. Esto da garantías. Esto establece condiciones de acceso. Esto establece un conjunto de cuestiones. Vaya, desde el constituyente del 17, tú no puedes renunciar a lo que tengan establecido el presupuesto para ti. ¿Por qué? Porque es más allá de ti si lo quieres o no. Es el cargo lo que estamos protegiendo como Estado mexicano. No a la persona. No, y además, y bueno, todavía sigue aquí en la Constitución, no se puede disminuir en el encargo. ¿Para qué? Para evitar manipulaciones, cosas, inseguridades y demás. Digamos, son garantías de estabilidad judicial. ¿En favor de quién? De la gente. ¿Cómo queda la gente si yo nunca voy a tener un litigio? Pues de que haya un poder judicial fortalecido, que acote y pode los excesos y desbordamientos del poder. Eso no nos debería extrañar. El poder siempre se desborda. Históricamente, en cualquier parte del mundo, tiende a desbordarse. Por eso son importantes los controles. Ahora, ¿que se puede hablar de eso? Se puede hablar de eso. La cuestión es que bajo qué tesitura, porque son 3 poderes autónomos. Autónomos, cada poder sabe qué necesita de capacidades, cualidades, conocimientos en los perfiles que ocupa. Cada poder sabe el valor en el mercado de las cualidades que requiere, técnicas. Cada poder sabe el riesgo de sus funcionarios y cómo los va a proteger. Establece entonces un rango. Mucho, poco, qué sé yo, está en el presupuesto de egresos, ¿no? Establece cada poder lo que ocupa. De manera que por eso cada poder debe ver más o menos qué se necesita. Esto no es tampoco, como lo dije yo en una conferencia el viernes, que finalmente se publicó el sábado, no es una receta en blanco. Por supuesto que no. Gracias a las leyes de transparencia en lo que va del siglo, pues empezamos a usarlas al principio. Oye, ¿en qué se gasta? ¿ Quién gana? ¿Quién esto? Y nos íbamos para atrás. Era un abuso, era jauja. O es. Se ha corregido de alguna manera, pues hay más, sí, porque digamos que la creatividad para evadirse de la norma no cesa, ¿no? Ahora, han habido algunas suspensiones, ¿no? Y ha habido desacato por parte del legislativo, ¿no? ¿Qué pasa con eso, Margarita? Fíjate que esa es Yo no otra sé cosa, si eso puedas hablar o esa no. es otra cosa que puede caer en donde estamos nosotros. Yo no me han sometido todavía institucionalmente nada para mi estudio, pero digamos que lo vi en los periódicos. Y digo, pues yo tengo que esperar.
Habrá que ver, pues, cuál es el planteamiento, etcétera, ¿no? Entonces, hasta que no podamos verlo y seamos convocados a opinar, me pasaría lo mismo. Si opino aquí, pues ya habría adelantado. Entiendo, pero ¿qué posición. pasa conmigo si yo desacato una orden judicial? Bueno, pues, Pues yo hay sanciones, desacato una orden hay judicial. destituciones, hay otra serie de cosas previstas en la Constitución que no se debería llegar a ese extremo. Son situaciones extremas. Sí, límites, sí. Pero estamos llegando a cosas más extrañas aún. Jueces en la calle. Sí, jueces en la calle. Se me hace muy extraño. Y volviendo al tema de la educación y de la sociedad, ¿por qué los jueces salieron a la calle? ¿Se trataba de eso? Yo como participante en la sociedad, yo voy viendo, acá la reforma en el Senado, en el Congreso, acá los jueces protestando, y yo opinando, como si fuera a dar un voto así con el control remoto por algo, ¿no? Un rating. Eso me parece a mí alarmante. Yo creo que no se lo merecen nuestros antepasados llegar a todo esto. Hay que abrir un verdadero diálogo. Y ahí se puede hablar el tema de las remuneraciones. A ver, no llegan ni sumando aguinaldos, primas vacacionales y pago de riesgo en lo económico. No llegan ni a los, o sea, lejos de los 300, los 150 o 160. ¿Dónde están esos 400 y esos 700? Y vaya, la Corte se ha bajado. Creo que el último ejercicio fue en 2019. ¿Hasta dónde? Pero ya hay un discurso de que pareciera que si ganas más que el mínimo, está mal. Digo, porque entre 200 o 130, ¿cuál es la varita de la virtud? ¿Cuál es la vara de la virtud? ¿El salario mínimo? Pues entonces nadie puede ganar más de 8,000 o 9,000 pesos al mes. Se supone que es a partir de lo técnico, de las presiones que resistes. Y bueno, si alguien tiene dudas, se está documentando en estos tiempos, ¿no? De las presiones que se resisten y demás, ¿no? Entonces, pues todo eso tiene un valor. Es que nos caen gordos las personas que están. Las cambiamos. Es que no hay que pensar en el diseño de las instituciones pensando en las personas. De hecho, un filósofo jurídico que a mí me gusta... Las personas cambian, van, vienen. Un filósofo que a mí me gusta mucho, perdóname, se llama John Rawls, y él dice, hay que diseñar la sociedad. Todos vamos a participar en el diseño, pero, y vamos con los ojos abiertos, necesitamos esto y esto y esto. Y luego te ponen una venda y gira la rueda. A ver qué papel te toca. Te puede tocar el peor. Si tú sabes eso, entonces tú diseñas lo mejor que puedes. ¿Me explico? Sí. No es por las personas. Oye, es que ya se vayan. Pues no nos vamos a morir, si Dios quiere, ¿no? No es un tema de personas, es un tema de ver qué es lo que queremos. Pero si el discurso social en general es que todo está echado a perder, es que todo es corrupto, yo creo que sí hay corrupción, y vaya, la he visto por donde he estado del principio del sexenio, claro que hay, pero también hay mucha gente que se llena la boca hablando de eso y la verdad está participando de eso, ¿no? Claro que hay corrupción, pero cuando la sociedad solamente escucha eso, me parece que es una sociedad que va perdiendo la esperanza, que va poniéndose de malas, que ya no está dispuesta a reflexionar con objetividad qué es lo mejor. Creo que hay cosas muy buenas que se han hecho en este país. Y creo que todos los gobiernos... falta mucho y por que falta hacer, mucho, claro. y que todos los gobiernos nos van dejando algo. Que todo es perfectible. Pero los gobiernos son, y las políticas y las leyes son como es su sociedad. Como es su sociedad. Si esto se acaba es porque la sociedad dijo se acabó. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, ¿no? Como tú dices, en este reality show. Donde nos estamos jugando bastante, pero bastante más que el porvenir del país, sino también un extraño homenaje hacemos a generaciones de mexicanos bien intencionados que dedicaron mucho a construir algo. Una última cosa, se habla de nepotismo en el Poder Judicial, más de 4,5 familiares, ¿no? ¿Esto qué? En beneficio de quienes nos ven. Fíjate que hay que tener cuidado con los temas del nepotismo.
tú como madre de familia, como padre de familia, pues tú le recomiendas a tus hijos lo que tú conoces. Mi papá lo hizo conmigo. Pues vaya, yo era muy rebelde, yo quería estudiar todo, hasta astronauta, menos derecho. No, yo sí viví todas mis rebeldías. Pero mi papá es que el derecho, mi hijita, y la república, y la judicatura, y la bandera, de veras me conmueve recordarlo. En gloria esté. Entonces te van heredando lo que les gusta. Y si tú te dedicas a una cosa que no te gusta, pues estás pues una vida muy triste. Entonces me parece natural que lo digas, o ni siquiera lo digas, te van viendo tus hijos, No, te van ¿cuántas familias siguiendo. no conocemos que el abuelo es médico y el padre también y el hijo también? Y El negocio, que la venga papelería, lo que sea. Y no pensando en de qué voy a vivir, sino en, oye, yo veo que le gusta tu trabajo, que trabaja. Pues tú me acabas de decir, tal nací en cosa. eso, ¿no? Pues yo nací en el seno judicial y te lo confieso, a mí en mi adolescencia, en mi juventud temprana, era, yo no me voy a dedicar a eso porque fue una vida de puros sacrificios. Yo veía a mi papá, o sea, cuando fue nombrado juez de distrito, se fue a Chiapas y lo vi 2 veces en un año, durante 3. Luego en Durango ya, bueno, lo veíamos cada mes. Y luego magistrado unitario en Tamaulipas en una época que era, pues, creo que no como esta. Y ya lo veíamos cada 15 días. Y viniendo a visitarnos una vez se volcó la camioneta, casi nos muere. O sea, entonces yo veía todo eso y decía, no es algo que yo quiera para mí porque me vaya a sacrificar mucho en términos de familia. Y voy a vivir, pues, bien, pero nada más. Y mis vacaciones reducidas. Entonces, yo no era una cosa que viera para mí. Pero digamos que ves la dedicación, el amor con el que tus padres lo hacen, diría, no tiene nada de malo. Que haya redes de corrupción, que sí se las tienen que hay, quitar. como en Pero todo, además, ¿eh? a ver, las redes de corrupción no ocupan necesariamente familiares. Por favor, Sí, no, a veces no los necesario. familiares entre sí no se llevan. Yo creo que sí hay que corregir eso, pero hay que ser realistas. Hay que conocer bien a las familias No, mientras mexicanas. haya mérito propio, digo, pues, ¿por qué no? Y ahora imagínate que tú eres actuario en un circuito, ¿no? En Morelia. Estás de actuario y llevas ahí mucho tiempo. Y te estás casando con tu novia y tal cosa. Y bueno, ya están pensando en el matrimonio, formar la familia, el patrimonio y todo. Y de repente un tío que tienes por allá en el circuito en Yucatán, lo pasan a magistrado en Morelia. Múdate. Ya no puedes estar ahí mismo. O sea, creo que sí hay que quitar el nepotismo, porque el nepotismo entraña un privilegio indebido. Un privilegio que va a borrar la quitarle la excelencia. oportunidad, sí, ¿no? claro. Es como ella es mi sobrina, como él es mi nieto, sobre él va. Eso está mal. Y creo que bastante es el consejo de la judicatura. El hecho que se sepa es positivo. ¿Qué significa? Que se detecta, que se saca a la luz para combatirlo. O sea, no es malo que se diga, malo que no se dijera nada. Está pasando, estamos corrigiéndolo, estamos estableciendo estas medidas. Y algunas medidas me parecen a mí un poco drásticas, porque no necesariamente significa un privilegio de una persona por sobre otra, ¿no? Creo que hay que hablar de eso de manera abierta, pero Adela, siempre de manera respetuosa y constructiva, con la dignidad, ¿no? Yo platico contigo y yo veo que tú me haces preguntas con mucho interés y yo te respondo con mucho interés y mucha sinceridad. Y nos escuchamos. Y entonces aprendemos, yo de ti, tú de mí, y nos quedamos reflexionando y nos respetamos porque tú no estás aquí para decirme cosas lo peor de ti, ni yo tampoco. Las personas damos a nuestros interlocutores lo mejor de nosotros. Escuchar bien va a generar mejores diseños. ¿Partir de qué? Te lo resumo en una frase. Partir de la buena fe, con conocimiento. Que cada vez es menos. Bueno, te agradezco mucho, Margarita. Estaremos, por supuesto, que muy atentos e informando a nuestro público. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Y seguramente estaremos hablando. Muchas gracias. Gracias.